quiero agradecer particularmente al congresista Manuel Damer por haber tenido la iniciativa de convocar este importante evento y por haber logrado esta maravillosa convocatoria que nos muestra muy bien que hay preocupación en el país por este tema, por la política energética tan venida a menos y marcada por marchas y contramarchas en lo que va de este gobierno, lamentablemente, pero tan urgente y necesaria. Yo quiero compartirles rápidamente un poco lo que representa para el sur el gasoducto del sur y el sueño del polo petroquímico para nuestro desarrollo. Quiero comentarles que en ese anhelo, ese es el anhelo de la macrorregión sur, que ha visto pasar por sus narices el gas durante largos años sin poder hacer uso de este. Y lo digo con algo de conocimiento de causa, puesto que soy de Cusco. Y en el Cusco, el gasoducto del sur y el polo petroquímico es parte de nuestro imaginario y es parte de nuestras luchas también. Y es un poco de estas luchas las que quiero comentar con ustedes, porque la parte técnica, digamos, ya quien me ha precedido, por supuesto, ha hecho gala de conocimientos que con los cuales no podré competir. Como ustedes saben, hace años que se viene explotando el gas de camisea desde el territorio cusqueño, y sin embargo, muy poco ha sido el beneficio para nuestra región en particular, y menos para las regiones del sur. Y el síntoma más revelador es que en algunas zonas del Cusco, de la convención propiamente, donde están la mayoría de los lotes en cuestión, el balón de gas llega a costar 60 soles. Esto porque se ha priorizado la exportación del recurso en desmedro del consumo nacional y se ha pretendido compensar, es cierto, con un importante aporte en canon, pero que no ha traído desarrollo a las zonas supuestamente beneficiadas y menos aún a las comunidades que están directamente en las zonas de donde se extrae este recurso. Y quiero hacer un pequeño paréntesis porque es bueno recordar un poco la historia y el papel que jugaron algunos actores en esta. Por ejemplo, en el caso del lote 88, ustedes sabrán que Shell fue la que descubrió estas importantes reservas de gas en el llamado lote 88 y que por un diferendo con el Estado respecto a su uso, finalmente se terminó retirando la empresa y se revirtieron los derechos sobre las reservas de este lote al Estado peruano a título prácticamente gratuito. Por eso es que se decidió que estas reservas iban a ser prioritariamente para consumo interno. Y así fue establecido cuando el propio consorcio Camisea empezó a entrar en este juego. Pero a partir del 2003 se empezaron a cambiar las leyes para que no tuviese obligación el consorcio Camisea de garantizar el abastecimiento y consumo interno. Y poco a poco se pasó de un horizonte de 40 años de garantías para consumo interno a un horizonte menor, de 20 años, y finalmente a priorizar totalmente la exportación. Y todo esto se consagró en el 2006, cuando el señor Alejandro Toledo renegoció el contrato del lote 88 para permitir definitivamente la exportación. Entonces, algo tienen que ver en esta historia para nosotros los cusqueños el señor Toledo y el señor Kuczynski, que era su ministro, y que fue una de las razones por las cuales no mereció pues el respaldo del pueblo cusqueño en las últimas elecciones. Confiamos más bien en quien nos ofreció que el lote 88 iba a ser recuperado para el consumo interno y que se iba a priorizar el desarrollo industrial en la macrosur a partir de ese recurso. Y así los pueblos del sur han venido luchando desde hace años para poder beneficiarse de un recurso que de alguna manera es legítimamente suyo. Y por eso es que fueron los pueblos del sur los que pusieron en agenda la necesidad de un sistema integral, como lo ha explicado el ingeniero Herrera Descalzi, un gasoducto, articulado un poliducto y un polo petroquímico que pudiera articular a su vez las diversas regiones de la macrosur, que pudiera permitir no solamente el abastecimiento doméstico y vehicular, sino también y sobre todo que permitiera el despegue industrial de la macrosur y por consiguiente más oportunidades de trabajo, mejores condiciones de vida. Y fueron los pueblos del sur los que lograron que, para empezar, en el 2007 se aprobara una ley que
que declaraba de necesidad pública e interés nacional este proyecto. Y desde entonces han habido hasta 4 leyes, imagínense, que fortalecen, priorizan la idea de la necesidad de este gasoducto en el sur. Y en ese gobierno, en diciembre del 2011, tuvimos también una nueva ley que declaraba de necesidad pública e interés nacional la construcción y operación de este sistema de transporte de hidrocarburos, articulado en polo petroquímico, lo decía explícitamente, y también decía explícitamente que se iba a contar con la participación del Estado a través de Petroperú por tratarse de un proyecto estratégico y de soberanía energética. Eso se aprobó en el Congreso en diciembre de 2011, con este gobierno. Y los cusqueños en particular y los ciudadanos del Macrosur tuvimos la esperanza de que por fin se iba a concretar nuestro sueño. Porque además en enero del 2012 el primer gabinete anunció que en enero del 2012 se iba a iniciar ya la construcción del gasoducto. Y en marzo estuvimos los cusqueños en Quillabamba en la convención con presencia del presidente de la República inaugurando el inicio de la construcción del gasoducto. Y se develó un tubo y una placa y aplaudimos, y algunos hasta lloraron de emoción. Y más, en abril del 2002 estuvimos otra vez en el Cusco, en la plaza de San Sebastián, un distrito nuestro, donde celebramos con globos, aplausos, música, algo de llanto también, por qué no decirlo, la recuperación del lote 88. Todo era maravilla. Y hasta se anunció en junio que el Estado peruano iba a garantizar a través de un crédito fuente y la participación de Petroperú la construcción del gasoducto. Todo parecía maravillosamente bien encaminado hasta que de manera repentina y sin mayor explicación se nos anunció el 28 de julio pasado que la prioridad cambiaba y, como bien explicó el ingeniero Herrera Scalzi, se promovía un etanoducto costero, ¿no? Y se sustituía nuestro proyecto integral de gasoducto al sur, que se suponía iba a ser pues un ducto, como estaba planteado en ese momento, de 32 pulgadas para el transporte del gas, 18 pulgadas para el transporte de líquidos, articulado por lo petroquímico. Se sustituía todo eso por unos miniductos de 8 pulgadas para Cusco y Puno, y el resto de las regiones, nada. Exigimos en el Congreso y en todos los espacios que se pudo la presentación de un sustento técnico, económico, financiero que explicara este cambio. Nunca se nos alcanzó, nunca. Y de eso queda constancia con los sendos, documentos, mociones de orden del día, interpelaciones, etcétera, presentados. Nunca se nos explicó cuál era la razón de este cambio. Y ahí empezaron de manera desenfrenada las diversas contradicciones para tratar de explicar este cambio repentino. Se nos dijo que no había reservas, y luego que sí las había, se dijo que el etanoducto y el gasoducto no competían, sino que eran complementarios, cuando es evidente que el uno quitaba rentabilidad al otro. Se nos dijo que podían haber 2 plantas petroquímicas, una del etanoducto, otra del gasoducto, que podían haber muchas otras plantas petroquímicas, en fin, todo aquello que queríamos escuchar nos lo decían, pero nuevamente sin estudio de ningún tipo. Improvisación gravísima que no se puede permitir cuando se trata de un tema tan serio como es la política energética del país. Y el sur se volvió a levantar y estuvieron los colegios de ingenieros, cuyo rol hay que saludar, estuvieron los frentes regionales, estuvieron gobernantes locales, gobernantes regionales que se pronunciaron exigiendo al gobierno que aclarara su política energética. Así que este se vio obligado, y creo que hay que reconocer eso como una victoria en particular de la Macrosur, a través de todos los actores políticos, sociales, académicos. Se logró que el Ejecutivo volviera a poner en agenda el proyecto integral gasoducto, poliducto, polo petroquímico. Y se volvió a abrir el debate a través de la presentación de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, y con todas sus deficiencias, con todos sus demoles, con todas las incertidumbres pendientes todavía, aprobamos una ley que establecía nuevamente la necesidad de construir este gasoducto al sur, pero
no se quiso precisar, a pesar de que se dio la batalla, que este gasoducto tenía que ir acompañado de un poliducto, y no se quiso dar las garantías en la ley de que se iba a hacer efectivo el polo petroquímico. Se nos dijo más bien que se iba a sustentar este proyecto en la producción de energía eléctrica, pero del polo petroquímico absolutamente nada. Lo cierto es que la ley da un marco general, y lo cierto es que creo que hay posibilidades todavía de que a través del papel de los diferentes actores sociales el proyecto nos dé las garantías de que sí va a significar un importante aporte al desarrollo de la Macrosur, si es que somos capaces de exigirle al gobierno algunas condiciones, y si es que somos capaces también de pensar desde la Macrosur, desde Cusco, por ejemplo, qué es lo que vamos a hacer con ese recurso. Y esa es tarea, en algunos casos todavía pendiente, para nuestros gobiernos regionales, quienes en coordinación con empresarios, con ingenieros, deben pensar en cómo promover el uso industrial del gas. En el Cusco hemos empezado a hablar de utilizarlo para la producción de cemento, de tejas, de ladrillos, y eso está en nuestra cancha, es cierto, y es algo que tenemos que definir con suma urgencia, pero lo cierto es que hay un enorme potencial que nadie puede negar, y es la oportunidad de darle al sur, no solamente con el gasoducto, sino con la petroquímica, y esto es importante subrayarlo cuantas veces sea necesario, darle un valor agregado al gas natural, empleo de calidad, promover con esto la infraestructura requerida para este tipo de desarrollo industrial, puertos, carreteras, electricidad. Es decir, tenemos la oportunidad de apalancar el desarrollo sostenido en la industrialización. Tenemos la oportunidad de generar la independencia energética en la zona sur del Perú, que hoy sigue importando energía del centro del país. Tenemos la oportunidad de generar miles de puestos de trabajo al año en la etapa de construcción, pero también miles de puestos anuales en la etapa de operación. Algunos estiman cerca de 4.000 en etapa de operación. Ahorros importantes para los usuarios por la sustitución de los combustibles en los hogares, que algunos consideran sería cercano a los 5.000 millones de dólares el ahorro. Desarrollo de industrias a lo largo de todo el recorrido del gasoducto y el poliducto, así como la instalación, la reconversión de centrales de generación eléctrica que hoy operan con diésel y que encarece pues el costo de la electricidad para el usuario final. En fin, todavía tenemos, creo, la posibilidad de garantizar que este proyecto no sea más un engaño y que termine todo beneficiando a terceros sin dejar beneficios a las poblaciones locales. Y es importante que desde el debate técnico, político, exijamos que esto sea efectivizado por este gobierno. Y un reto importante que creo que hay que subrayar es la necesidad de que exista un nivel de planificación sobre este tema a nivel de la macro-región. Y ese es un reto clave, porque mucho ha primado el chauvinismo en nuestras regiones del sur, eso lo reconocemos. Y está el reto de proyectarnos como región, como macro-sur, para ver qué industrias se pueden desarrollar en qué regiones, esto de manera complementaria, para no empezar a lo mejor a competir innecesariamente entre nosotros. Y para esto tenemos que promover que se autorice a gobiernos regionales y gobiernos locales a que puedan invertir también sus recursos propios y del canon para apoyar los diversos proyectos industriales y productivos, agrarios, agroindustriales, lo que fuera, que pudieran ser la base del desarrollo provincial, regional y macro-regional. Quedan temas pendientes, es cierto, sobre la materia, y creo que todavía estamos en un momento de definiciones y todavía tenemos mucho que decir. Pero quiero concluir planteando dos temas de fondo que de alguna manera ya han sido presentados en este espacio.
El tema de fondo, más allá del gasoducto al sur y el polo petroquímico como proyecto específico, es si queremos seguir siendo un país exportador de materias primas, depender de una renta incierta, vulnerable a las variaciones de los precios del mercado internacional, que no garantiza necesariamente desarrollo y articulación de los mercados locales, más allá de algunos enclaves, o si queremos ser un país con un desarrollo industrial que sepa darle valor agregado a sus materias primas con la consecuente promoción de empleo y apalancamiento de diversos sectores. Si seguimos así como hasta ahora con proyectos desarticulados, improvisados, inmediatistas, esa es la pregunta, o si apostamos por una política energética planificada y sostenible. Y eso es lo que lamentablemente no hemos visto con este gobierno. Y además tiene una doble importancia la necesidad de planificar nuestro desarrollo energético, porque resulta que nuestros recursos naturales se encuentran en zonas, en territorios sumamente vulnerables desde el punto de vista ambiental, social y cultural. Y yo soy de quienes creen que no podemos tampoco con el pretexto del desarrollo, seguir explotando de manera absolutamente indiscriminada e indefinida, como si fueran agotables estos recursos, aquello que tenemos. Es necesaria la planificación para poder empezar a pensar en una nueva matriz energética y para asegurarnos, primero, para empezar, que la exploración y explotación de ese tipo de recursos se haga sí con los más altos estándares ambientales y sociales, lo cual no es contradictorio con el uso sostenible del recurso, sino todo lo contrario. Y es sumamente preocupante que en este gobierno en las últimas semanas haya habido un retroceso en esta materia, después de un impulso inicial de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, de mecanismos de consulta y participación de la ciudadanía y las comunidades, indispensables para garantizar que aquello que resulte de la explotación del recurso beneficie principalmente a las poblaciones locales. Todo eso ha sido dejado atrás, que ha significado la flexibilización excesiva de plazos y de estándares. Y tenemos que ser cuidadosos con esto, porque solo a manera de ejemplo, siempre es importante recordar que el famoso lote 88 se encuentra dentro de una reserva indígena, la reserva Pugapacoy Nahua Nani, donde hay pueblos indígenas, donde hay pueblos en aislamiento voluntario también, y es necesario que la explotación del recurso se haga teniendo mucho cuidado de la posible afectación a estas comunidades, porque además los antecedentes en nuestra historia son duros y son graves. Cuando se empezó la exploración en esta zona, hubo contacto forzoso con estas comunidades en aislamiento voluntario y perdieron sus vidas cientos de ellos. Entonces creo que es importante también tener esta pequeña reflexión de que no podemos sostener el desarrollo en la vulneración de derechos de los ciudadanos y en la vulneración de derechos ambientales. El reto está en lograr que la explotación y el uso de nuestro gas se haga no solo desde una perspectiva económica, cierto, importante, pero desde una perspectiva sostenible con el respeto al medio ambiente, la diversidad y los derechos de los pueblos. Eso también es parte de una verdadera política energética de un Estado soberano y respetuoso de sus ciudadanos. En ese reto estamos hoy y estoy segura que a ese reto va a contribuir este importante espacio de diálogo al que saludo que hayan podido estar tan numerosos e interesados. Muchas gracias.